vamos a tomar un tiempo de oración para comenzar. Inclinamos nuestros rostros, Julián. Gracias, Señor, te damos por este día, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad para con nosotros, por cómo tú nos cuidas cada día, por cómo tú también nos amas, por tantas cosas que a veces ni siquiera vemos, Señor, pero hoy queremos rendirnos ante ti y darte gracias por todo. Y rogarte también por este tiempo para que tú lo bendigas, porque es un tiempo en que queremos ir a tu palabra, queremos oír de ti. Rogamos por todos aquellos que han llegado, Señor, para que bendigas sus vidas, sus familias, por aquellos que vienen en el camino y aquellos que por una u otra razón no van a poder venir, que también los estés cuidando y bendiciendo en donde estén. Sabemos también que hay algunos que están enfermos entre nosotros. Te rogamos también por ellos, Señor, para que puedan sanar pronto. Rogamos por las clases de los niños, de los jóvenes, para que también tú estés hablando a sus corazones, así como lo vas a hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Jóvenes y niños, bueno, los más jóvenes, los menos jóvenes nos quedamos acá, a sus clases. Y los que estamos acá, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Bien. ¿Y qué fue lo último que vimos? Hasta ahí no llegamos. ¿Sí? Los leprosos. ¿Alguien tiene buena memoria y se acordó? Que fue el profesor que dio la clase, ¿sí? ¿Y cómo terminaba el pasaje de los leprosos? Ya, que uno volvió, ¿para qué? Para la gracia y qué más? Y glorificar al Señor. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de Cristo, provee salvación, no para salvarnos, que nos salva, sino para que una vez siendo salvos, glorifiquemos su nombre. Ese es el propósito que Dios tiene. Dios hace todo para su gloria. ¿Y abrieron todo en Lucas 17? Ya vayan entonces con un dedito ahí a Isaías 43. Que oye, tanto trabajo que cuesta encontrar Isaías. Es grande el libro. 43. El libro de Isaías, que es profético, desde el capítulo 40 en adelante va a hablar profecía. A ver, este libro se escribió antes de que el pueblo de Judá fuera cautivo en Babilonia. ¿Ya? Pero aquí, incluso adelantándose el tiempo, va a hablarle al pueblo de Israel como que si volvió del cautiverio. Y vamos a ver una serie de bendiciones. Ese es el contexto en el que están estos capítulos. Y en el 43 va a hablar de cuando Dios cumpla su promesa en Israel y lo traiga de vuelta a la tierra. De hecho, si leemos, vamos a partir del versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Han escuchado eso alguna vez, no? Lindo. Pero le está hablando a la nación de Israel y dice, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. O sea, de todas partes del mundo donde está dispersa, va a juntarlos en la tierra prometida. Esa es la idea. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Por qué hace eso Dios? Bueno, porque es fiel y lo prometió, ¿sí o no? Por amor, parte diciendo el texto ahí, porque te amé. ¿Y por qué más? Versículo 7. Porque Dios hace todo para su gloria. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Ok? Por lo tanto, a la escuela dominical de hoy le puse por título para la gloria de Dios. Así terminó el pasaje de los leprosos, que uno glorificó a Dios, porque Dios hace todo para su gloria. ¿Sí? Jesús, que es Dios, salvó
o sanó a un leproso y después lo salvó para su gloria. Y entramos entonces ahora en el capítulo 17 de Lucas, versículo 20, que es justo después de los leprosos. Preguntado por los fariseos, vamos a leer el texto completo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, y ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿De qué creen ustedes que está hablando el pasaje? De la segunda venida de Cristo. Ok, ¿algo más? Creyentes e incrédulos, exacto, por ahí va la cosa. ¿De qué reino está hablando? Aparentemente está hablando del reino milenial, que textualmente lo está anunciando, pero en el fondo el hincapié que está haciendo el Señor Jesucristo es en el reino espiritual. ¿Ok? Le está hablando, en este tiempo, Jesús, ¿dónde estaba? Por ahí camino a Jerusalén. ¿Ok? Estaba entre Galilea y Samaria, yendo a Jerusalén. ¿Por qué iba a Jerusalén? Porque iba a la cruz a morir por nosotros. ¿Cuánto tiempo le quedaba? Poco. Y en ese poco tiempo va a dar estas enseñanzas. Si hay algo en tu vida de lo que te tienes que preocupar, es de tu salvación, tu vida espiritual para la gloria de Dios, porque viene juicio. Y en ese juicio Dios también se glorifica. Y el juicio no te va a gustar. Eso es lo que está diciendo. Ok, partamos desde el principio. Los fariseos le van a hacer una pregunta, pero si se fijan en esa pregunta, quieren hacerlo reconocer que Él no es el rey. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. ¿A quién tenían enfrente? Al rey, al Mesías. Pero ellos no lo reconocían. Tenían un montón de profecías, ellos sabían todo el Antiguo Testamento, leían el Antiguo Testamento en las sinagogas, sabían las profecías de Isaías acerca de que un niño nos es dado, ¿recuerdan, no? De que iban a nacer en Belén. Toda la información la tenían, pero no quisieron reconocerlo. Vieron los milagros, vieron el poder de Dios, pero tampoco lo reconocieron. Y ahora viene la lucha. ¿Se acuerdan cuando lo crucificaron, no? Que Él se cree rey. Esas eran las acusaciones, ¿no? Él no es el rey.
Se dice que es el rey de los judíos, no es el rey. Y acá le están diciendo, ¿cuándo ha de venir el reino? Estaba ahí, pero no queremos reconocerlo. Dinos entonces cuándo, porque tú no eres. Y Jesús, ¿qué tenía que responder? Mira, va a venir en el futuro, o sea, yo no soy. Ahora, el rey que ellos esperaban, ¿se acuerdan de el pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel capítulo 7? ¿No se acuerdan? Le dice que va a haber un reino eterno, ¿o no? Un rey que no va a morir jamás, que va a ser para siempre. Dice, versículo 16, y será afirmada tu casa. Cuando habla de casa, esa palabra se usa de dos formas. Puede ser la casa de Dios, el templo, en este mismo pasaje, o la casa en cuanto a la familia o descendencia de la persona a quien le está hablando. Y aquí está hablando de la descendencia, ¿ok? Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Ese rey va a morir? No. ¿Dónde va Jesús? A morir. Wow. ¿Y qué está haciendo? Enseñando la verdad. Voy a morir, pero voy a resucitar. No lo dice de esa manera. Va a decir muchas cosas en estas líneas. ¿Ok? Entonces, esa pregunta es una pregunta capciosa que le están haciendo los fariseos para que reconozca que Él no es rey. Bueno, ¿cómo va a responder Jesús esto? El reino de Dios no vendrá con advertencia. O no sé si se acuerdan de una frase o de otra frase que dijo Jesús antes, que dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y a cuál fue la advertencia de que Él vino? Ninguna. Llegó nomás. Se oscureció el cielo, pasó, no, nada. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y la idea, cuando dice el reino de Dios está entre vosotros, está hablando de lo espiritual. Todo aquel que cree en mí ya está en el reino de Dios. Y dijo a sus discípulos, ¿ya? A los que creen. No sé si habrá habido ahí alguno que no haya creído, pero en general eran los que creen. Y va a empezar a hablar del futuro. ¿Por qué? Pues acuérdense, se va a morir. ¿Sí? Pero dice, mire, en el fondo no lo dice, pero va a pasar esto, pero no se fijen en esto, fíjense en lo que viene. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Mateo capítulo 9, vayan rapidito para allá. Versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿De qué está hablando? ¿De qué él está ahí? Con sus discípulos. ¿Pueden estar lamentándose? No, porque lo tienen, debería estar lleno de gozo. Esa es la idea. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, entonces se lamentarán. Y ya lo está anunciando, y varias veces anunció que él iba a morir, ¿sí? Volvemos a Lucas. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. O sea, yo ya no voy a estar acá, físicamente. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. O sea, se van a levantar muchos que van a decir, yo soy el Cristo. ¿Ha pasado eso alguna vez o no? Todo el tiempo, en toda la historia. Y esos que dicen que son el Cristo, ¿son reyes eternos o no? No, se murieron todos. Bueno, salvo algunos que quedan vivos por ahí. No son. ¿A quién hay que seguir entonces? Al que es. Al que fue, al que es y al que será. Solo Jesucristo. ¿Por qué? Y va a dar la explicación. Voy a mostrar un mapa.
de los últimos tiempos. ¿Ya? En la cruz, ¿se entiende? En la cruz es cuando muere Jesús, y hay un espacio ahí, resucita Jesús y comienza la iglesia, que es la primera flechita azul que va hacia abajo, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y comienza un periodo que está marcado y dice, periodo de la iglesia, que ¿cuánto dura ese? Nadie sabe. ¿Sí? ¿Cuántos años llevamos? Como 2000. ¿Y cuántos más van a ser? El día y la hora nadie la sabe sino solo el Padre. ¿Ok? Y ese periodo va a terminar ¿cuándo? No estoy hablando de fecha porque no sabemos la fecha, pero ¿qué hecho va a ocurrir? El rapto. ¿Y cuándo comienza el rapto? Romanos capítulo 11. Veámoslo todo con Biblia. Pablo le está enseñando en la carta a los romanos a la iglesia, ojo, iglesia, no se crean la muerte, como decimos acá en Chile, porque ustedes son salvos, y resulta que los judíos están en un paréntesis espiritual, ¿sí? El Señor no está tratando con la nación judía para salvación. Aunque la bendice, no la está salvando como nación. Pero está salvando gentiles, la iglesia, pero ustedes no se crean superiores por eso. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que, y eso es lo que va a marcar, haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que se convierta el último. Conversaba con un hermano y decía, imagínate, le estás predicando el evangelio a alguien y se convierta al Señor y tú quedas mirando así, ¿será este, no? Sí, nos fuimos. Algo así va a ser, creo yo. No hay fecha, no hay ninguna manifestación. Volvamos a Lucas. Ese va a ser el rapto. Y como vamos a ascender al cielo con el Señor Jesucristo, vamos a estar en la parte de arriba del gráfico y vamos a pasar por el tribunal de Cristo, que es un tribunal de recompensas. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ganar las coronas, ¿sí o no? Bien, buen siervo y fiel, entra en mí gozo. Ahí estamos, tribunal de Cristo. Y pasado el tribunal de Cristo, viene una llamada telefónica, vienen las bodas del Cordero. ¿Quién se casa? Jesús con la iglesia. Nosotros hoy somos la novia, en ese tiempo vamos a ser la esposa. ¿Cómo es el matrimonio? Dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán. O sea, ya somos uno con Él, pero ya se va a formalizar la relación con Cristo y seguiremos eternamente siendo uno con Él. Wow. Y las fiestas de esa boda se van a celebrar en la segunda venida, acá en la tierra. ¿Qué es lo que viene a continuación? Una flechita roja, segunda venida. ¿Cuándo va a ser eso? Me salté algo entre medio en el periodo de la iglesia y la flechita roja, ¿no? La tribulación. Viene tribulación. Y de esto es lo que va a hablar acá también el Señor. ¿Ok? Seguimos en Lucas, teniendo en mente este gráfico. 24. ¿Qué dijo el Señor hasta aquí? Que van a querer verlo y no va a estar. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora, la iglesia, ¿ok? ¿Cómo puede ver el mundo a Cristo hoy? ¿Puede o no puede? Por medio de la iglesia, es la única manera. Pero a Él en persona no. ¿Por qué no lo puede ver por medio nuestro? Porque somos uno con Él, recuerde. Porque vivimos por la palabra de Él, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y una serie de cosas más. 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué día es ese? La segunda venida. O sea, no me van a ver más hasta que vuelva de nuevo. ¿Sí? Pero, y aquí está la parte que no escucharon.
los discípulos, que les costó. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, estoy acá, pero me van a crucificar. Entonces, si se fijan, está hablando del futuro inmediato, del presente, está mezclando tiempos para dar a entender una verdad espiritual. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Preguntas? Ok. Ahora va a hablar de la tribulación, versículo 25. Y pensemos en la tribulación tirando como para el final de la tribulación. 26, perdón, dije 25, ¿no? 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué cosa fue en los días de Noé? Y lo que va a explicar a continuación. Comían, bebían, se casaban y se daban el casamiento. ¿Está bien o está mal? Está bien, sí, es normal, no es malo. Hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio, los destruyó a todos. ¿Por qué? ¿Porque se estaban casando y estaban comiendo? No. ¿Por qué entonces? Porque no creyeron, pero en el contexto lo que está diciendo el Señor, porque su preocupación estaba en las bendiciones y no en el que bendice. Voy a leerle un resumen que hice yo, que vamos a comparar esta analogía de los días de Noé con la segunda venida. Primero, la genealogía del tiempo de Noé, o la gente que vivía ahí, vivía totalmente despreocupada en su rutina diaria, indiferentes a las cosas espirituales, aunque las conocían. Comer, beber, casarse no son cosas malas en sí mismas. Pero, ¿qué dice Pablo a los Corintios? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, ya se lo saben de memoria. Pues si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la prioridad del hombre? Glorificar a Dios y gozarse en todo lo que Dios da. Y eso es lo que el hombre no quiere entender. El hombre, ¿qué es lo que quiere? Glorificarse a sí mismo y gozarse en todo lo que Dios da. Gracias a Dios, sigue sirviéndome. No, es Dios. Y Él nos puede liquidar cuando Él quiera. Él tiene el poder de hacerlo y la autoridad para hacerlo. ¿Está mal disfrutar de las cosas que Dios nos da? No, siempre y cuando entendamos que vienen de Dios y lo ponemos a Él primero. Gracias, Señor. Por eso damos gracias en las comidas, ¿no? No porque, ay, si no doy gracias a la comida me va a caer mal la guata. No, no es por eso. Es porque reconocemos que viene de Dios. De hecho, la oración es un acto de declarar, Señor, yo dependo de ti en todo. Porque tú eres todo y tienes todo. Entonces, comer, beber, casarse no son cosas malas en sí mismas, pero como en los tiempos de Noé que estaban haciendo, son mías y para mí. Dejaron a Dios afuera. El drama de esta generación fue priorizar tanto sus intereses en este mundo que sus actividades los absorbieron y no les dejaron ver la verdad de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 26 y 27. Hubo un problema ahí. ¿Qué pasa en la segunda venida? Tal como vemos hoy, es cosa de ver las noticias, o gente conocida, da lo mismo. El mundo está tan inmerso en los placeres, comodidades y logros personales que a veces los tenemos a un clic de distancia, ¿o no? Oye, ¿cómo hago? Busca internet. Ahí está. Además del materialismo, que se han cambiado los valores. ¿Qué pasaría si de aquí en adelante decimos, desde hoy día hasta fin de año vamos a vivir sin celulares? Todos quedan así como, ¿qué voy a hacer sin celular? Es un ejemplo ridículo para hacer ver un poco la verdad que hay detrás. La palabra de Dios tiene algo o nada de peso en sus vidas. Eso es lo que está pasando hoy día, ¿sí o no? De hecho, hay muchos que se dicen cristianos. No, yo soy cristiano, pero nunca han leído la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué están hablando? Pero están convencidos que son.
Todos los valores de Cristo son hasta motivo de burla y dignos de ser desechados. Y lo vemos hoy día por medio de ideologías que destruyen el modelo de familia que Dios creó. Hay un hombre y una mujer, no hay más. Y el orgullo no sé cuánto, no, eso no lo creó Dios, eso lo inventó el hombre para desarmar la creación de Dios y todo el mundo se la atraca. Estamos como los días de Noé, ¿o no? El hombre compite hasta consigo mismo para lograr cosas. Yo soy capaz de, Dios no me sirve. O descalifica y odia al resto. En vez de vivir en amor, y pregonan del amor, cantan del amor, pero odian. Esa es la verdad. Estamos como los días de Noé. Se puede venir la segunda venida, ¿no? En cualquier momento. De hecho, uno lo piensa y dice, ¿por qué no viene mejor? Porque está el descalabro. ¿Cuándo va a venir el rapto? En cualquier segundo. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando se convierta al último. No sé dónde va a ser eso. O sea, mañana mismo podríamos estar en juicio. ¿Crees en Cristo para ser librado de ese juicio? ¿O vas a seguir esperando? No, yo creo que una semana más. ¿Vas a seguir jugando como los días de Noé? Eso es lo que está hablando el Señor en este texto. El diluvio fue un desastre gigantesco. Murieron todos menos Noé y su familia. Pero también fue súbito. ¿Sí? Duró muy pocos días. Nadie alcanzó a salvarse. Y fue total para quienes quitaron a Dios de sus vidas. En vez de querer encontrarse con el Señor, el diluvio los encontró a ellos. Y en la segunda venida va a ser exactamente lo mismo. La hora de la segunda venida sabemos que va a ser 7 años después del rapto, lo que no sabemos cuándo va a ser el rapto. Y es conocida solo por el Padre, y este tiempo, el que estamos ahora, un tiempo intermedio, es un periodo de paciencia divina, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Paciencia de Dios. El reloj está corriendo y los acontecimientos finales vendrán de manera súbita y aplastante. Va a ser más rápido que el diluvio. Tercer punto, el diluvio fue un tiempo de juicio divino. La venida del Señor será un tiempo de separación y juicio. En Mateo 3, Juan el Bautista está anunciando al Señor y dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo, la iglesia, y fuego, la segunda venida. En esa frase, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, hay miles de años, en el I. ¿Pero qué está diciendo? Que el Señor va a bautizar, sí o sí. Ok. Los salvos de la tribulación, ya la iglesia no va a estar. Durante la tribulación va a haber mucha gente que se va a salvar y esos serán dejados en la tierra para que entren al reino milenial. ¿Ok? Y los que no crean van a ser tomados para juicio. Eso es clave. Todos los perdidos serán tomados para juicio eterno. Seguimos leyendo en Lucas. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, y va a ser otra referencia, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, o sea, cualquier cosa menos Dios. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Es la otra palabra de Dios que está reflejando lo mismo que va a pasar en la segunda venida. O sea, Dios ya lo ha hecho,
Dios prometió que lo va a hacer. ¿Tú crees que no lo va a hacer? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ese día, que no sabemos cuándo es. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. O sea, no sigas mirando las cosas, mira a Dios. ¿Se dan cuenta que está haciendo énfasis en el reino espiritual? ¿Qué día va a ser ese? En la tribulación. Acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense que Dios ya dijo, Dios lo hizo, lo va a volver a hacer. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En el fondo es, ríndete a Cristo. Muere a tus pecados, vive en Él. A eso se refiere el que pierda su vida y la salvará. 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién se salvó ahí? El último, el que será dejado, ¿cierto? Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada, va a juicio, y la otra será dejada para que entre al reino milenial. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Va a haber alguna señal? Antes, no. Acompáñame a Mateo 24. Mateo 24, versículo 27. 26, perdón. O para seguir no poniéndome de acuerdo conmigo mismo, 25. Ya os lo he dicho antes. Noé, Lot y una serie de juicios que Dios ha enviado. Y lo va a seguir haciendo Dios. Va a enviar un juicio en la segunda venida. Ese es el que queda pendiente. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, ¿quién? El Hijo del Hombre, Jesús. No salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis, Él está en el cielo. ¿Por qué? Y acá va a decir lo mismo que dice el que dijo Lucas. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Súbita, de repente, nadie se va a dar cuenta, nadie la esperaba. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y este versículo es el mismo con que termina el pasaje de Lucas. ¿De qué está hablando? Que en ese juicio va a haber una mortandad tan grande que nadie va a poder decir, no, todavía no viene, porque ya llegó. Y va a estar hablando de millones de muertos. En Ezequiel habla de que van a estar 7 meses recogiendo cadáveres. Es espantoso el juicio. 29, Mateo. E inmediatamente después de la tribulación, ¿se dan cuenta que estaba hablando de la tribulación? De aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Solo ese día, como el diluvio que cayó agua, va a haber una señal, pero en el minuto exacto en que el Señor venga. ¿Cómo sabemos eso? Por el versículo siguiente. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, porque Dios hace todo para su gloria. ¿A quién verán? Todo ojo le verá. ¿Cuál es la señal? El mismo. Eso está hablando el texto. Y el llamado del pasaje, y con esto, uy, me apuré mucho. Vamos a bajar tiempo para preguntas después. Con esto quiero cerrar. Es que si bien nosotros disfrutamos de todas las bendiciones del Señor, de salir de vacaciones, ir a la playa, de orar por un idóneo o una idónea y casarnos y tener hijos, de más tarde comer un rico almuerzo. ¿Alguien estaba pensando en el almuerzo? No estoy pensando en la segunda venida. Amén. No tenemos que estar pensando en las cosas. Y a veces estamos afanados luchando en nuestra vida. Voy a hacer un esfuerzo y voy a ahorrar de aquí a fin de año porque quiero tal y tal cosa. Y mi meta es tan importante el de ahorrar para lograr tal cosa
que ni siquiera estoy consultando si la voluntad de Dios que tenga tal cosa. ¿Dónde estoy tratando con la gloria de Dios en mis ahorros? ¿Ahorrar es bueno o malo? Es bueno, pero si no lo hago para la gloria de Dios, ¿qué sentido tiene? Eso es lo que me está enseñando el Señor. A lo mejor Él quiere que lo hagas, pero pregúntale, enfócalo en Él. A lo mejor te vas a afanar ahorrando y te van a pasar un montón de cosas en el camino que vas a tener que sacar plata a esos ahorros para cubrir los desastres que te están ocurriendo, ¿o no? Y a lo mejor Dios quiere que ahorre, pero está diciendo no de esa manera. No me dejes a mí afuera porque yo todo lo que hago es para mi gloria y si yo te salvé es para mi gloria. ¿En quién estás pensando? Si yo te creé para que estuvieras en este mundo, para que escucharas mi palabra, es para mi gloria. Vive de esa manera. Porque yo te amo, dice el Señor. Más encima, Dios se glorifica amándonos. Y de tal manera nos amó que envió a Cristo a morir en una cruz, para que si tú crees en Él, lo puedas glorificar y tengas vida eterna con Él. Y no sufras el juicio, porque el juicio viene. Eso es una paráfrasis de Juan 3:16. Entonces, yo sé que nos cuesta porque tendemos, las cosas del mundo, las necesidades que tenemos en este mundo a veces son muchas. Las cosas que estamos sufriendo a veces son muy fuertes. Pero no nos quedemos viendo las cosas. Veamos al Señor de las cosas. Porque Él tiene poder sobre eso, ¿no? ¿Han leído alguna vez de una resurrección en la Escritura? Y si Dios tiene poder de resucitar, ¿por qué voy a desconfiar de Él? Y si Dios me salvó, me tiene en su reino y yo voy a morir, ¿dónde voy a ir? Al cielo. ¿Qué temor tengo a la muerte? No debería. Porque mi breve plazo en este mundo, lo que yo viva, 60, 70, 90 años, lo que tú quieras ponerle, es nada comparado con toda la eternidad con Él. Es toda la eternidad con Él o toda la eternidad en juicio. ¿Qué estás glorificando? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Eso es lo que le está diciendo a los fariseos. ¿Ustedes están cuestionando si yo soy rey? No, yo les cuestiono a quién glorifican ustedes. Y le dice a sus discípulos, esto es lo que va a pasar, glorifíquenme a mí, para que ustedes sean glorificados en mí. Y es un tremendo pasaje. Ok, terminamos entonces con esta exhortación. Preguntas. ¿Tienen preguntas del último tiempo? Yo sé que tienen preguntas. Héctor. ¿Ya? Claro. Lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar en el concepto de la salvación, que todo aquel que cree en Cristo va al cielo, será tomado. Esa idea. Pero acá está hablando, no está hablando de la salvación, está hablando del juicio. Que va a haber juicio. Por lo tanto, todo aquel que no cree va a ser tomado para llevarlo al juicio. Eso está diciendo el pasaje. Pero después del juicio, que es la segunda venida, ponme el plano. Viene el reino milenial para que todos aquellos que se salven, que sean santos, que pasen al reino milenial, vivan esos 1000 años, hasta que, y este es el otro juicio, venga el juicio final. ¿Cuál es el punto? Que en la segunda venida van a morir físicamente todos los no creyentes, pero su espíritu va a ser tomado y va a estar preparándose para el juicio. Y ese preparándose para el juicio es que va a estar en tormentos día y noche, 1000 años, hasta que venga el juicio final, que hay un trono dibujado ya al final. Ese es el juicio del gran trono blanco que aparece descrito en Apocalipsis capítulo 20 y dice que aquellos que no creyeron en Jesús o que no están escritos en el libro de la vida, así lo describe, dice, se le van a traer sus cuerpos, ¿sí? Así como nosotros cuando resucitemos, nuestros cuerpos también van a ser glorificados, a estos muertos sin Cristo también se les van a traer sus cuerpos, no glorificados, y van a ser lanzados en el lago de fuego, el infierno. Ahora están en un lugar que le llaman Seol, ¿okay? Que es como una especie de preinfierno, vamos a definirlo así.
esperando el juicio final. ¿Quiénes van a estar ahí? Todos los que no han creído y han muerto, y todos los que van a morir en el juicio en la segunda venida. Y van a ser millones. O sea, generalmente son más que los salvos. ¿Ahí queda más claro? Pregunta. Miguel. Sí. 37. Ya. Porque, ¿qué es lo que preguntan? ¿Cuándo? En el 37. Y respondiendo le dijeron, los discípulos, ¿cierto? ¿Qué respondieron? ¿Cuándo? No. ¿Dónde? ¿Dónde va a venir el Señor? Y hay que entender las profecías que hablan de esto. Y también están descritos en el Apocalipsis. ¿Se acuerdan lo que comenzamos leyendo en Isaías 43? ¿Qué está haciendo Dios con Israel? Lo está reuniendo. Y van a estar todos en la tierra prometida. ¿Sí? ¿Por qué? Lea las profecías. Se va a levantar un anticristo y ese va a ser el comienzo de la tribulación. ¿Ok? Y ese anticristo, que nosotros le ponemos, bueno, ese es el nombre bíblico, ¿no? Y nos suena como, no, de ser un gallo así como diabólico. No, va a ser todo lo contrario. Un tipo que va a llamar a que todos lo quieran, a que todos lo admiren, a que todos quieran estar con él. Sacarse una selfie con el anticristo y todo eso. ¿Ya? Y va a llamar a la paz con Israel. Y hay profecías que dicen que Israel va a cambiar sus armas por herramientas, porque va a haber paz. Vayan a Daniel capítulo 9. Versículo 24, la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es el lugar santísimo. Entonces, eso no ha ocurrido todavía. ¿Sí? En el tiempo de Daniel está diciendo que van a venir estas 70 semanas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Esdras, ¿sí?, hasta el Mesías príncipe, Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69. ¿Cuándo se cumple la semana 69? Cuando Cristo entra en Jerusalén para morir. ¿Ya? ¿Cómo es que le llaman? El Domingo de Ramos. ¿Sí? Cuando le cantan Hosana y todo eso. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nehemías. Y después de las 62 semanas, más las 7 anteriores, 69, ¿de cuántos son las profecías? 70, si nos queda una. Entonces, después de estas 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, la cruz. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El general Tito, año 70, después de Cristo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, y esta otra semana es la tribulación. El problema que no se ve acá en la profecía de Daniel es que entre la semana 69 y la 70 hay un tiempo indeterminado que no es tiempo. Que esa es la iglesia, ¿ok? Ya, vamos a la última semana, la semana 70. Dice, ¿y dónde estaba? Y por otra semana, 27, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Confirmará el pacto con muchos, hará paz con Israel. Pero a los 3 años y medio va a romper esa paz. Eso es lo que dice después. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los juicios. ¿Ok?
Esos juicios que van a ser la famosa batalla del Armagedón, ¿va a ser dónde? En Israel, en el valle de Jezreel, en el Monte Carmelo. Y allí es donde va a estar la mortandad. ¿Qué estaban preguntando los discípulos? ¿Dónde? Ahí va a ser. Esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Perdón? El desolador está hablando aquí del anticristo. Sí. Sí. Las semanas son semanas de 7 años. Sí. Hay que leer en... No recuerdo bien si es Levítico, ahí se establecen las semanas, creo que es Levítico. Se establecen las semanas como de 7 años, para los cultivos y todo eso. O sea, perdón, es un contexto judío, eso hoy. No, no sabemos. Bueno, porque dice así el dibujo nomás, pero... O sea, puede ser, mira, puede ser mañana o puede ser 3000 años más, no lo sé. ¿Sí? Primero a los Tesalonicenses capítulo 4. ¿Ya? Sigue. ¿Sí? Vamos allá. Vamos a ver exactamente quiénes van a ir en el rapto. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4 dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir acá es un eufemismo para decir los que murieron. ¿Ya? Para decirlo de forma suave, esa es la idea. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que van a juicio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Perdón, dije algo malo. A los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que están en Cristo? La iglesia. Abraham, David, no, no son iglesia. Está hablando solo de la iglesia. Ojo, los que durmieron en él, ¿ok? Los que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, supongamos que viene ahora el rapto y estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y aquí venida del Señor no está hablando de la segunda venida, está hablando cuando nos viene a buscar en las nubes, por el contexto, el rapto, no precederemos a los que durmieron. O sea, ¿quién va primero? La iglesia que murió, ¿ya? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No sé cómo hacer eso, va a ser tremendo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, van ellos primero y detrásito vamos nosotros. ¿Ok? Ese es el punto. Eso lo vamos a ver, como estamos siguiendo el estudio de la carta a los tesalonicenses, lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos ya al capítulo 4. Nicole. Exactamente, buen punto. Segunda venida, en el rojo, va a ocurrir, arriba en verde tengo la cena de las bodas del Cordero, donde van a estar invitados todos los que pasaron de la tribulación. Y va a ocurrir dos cosas que están abajo, en azulito, resurrección de los santos, todos los del Antiguo Testamento. ¿Sí? Todos los que no son iglesia, creyentes. Ahí tenemos a Abraham, ahí vamos encontrando con Abraham, David. No, no vamos a hacer eso porque vamos a estar mirando al Señor, nada más que al Señor. Y abajo dice que Satanás será amarrado, ¿sí? Por un tiempo, que va a ser casi todos esos 1000 años, y al final dice que Satanás será liberado para engañar a todos aquellos que nacieron en el reino milenial, pero no creyeron, ¿ok? Que ahí va preparación para el juicio final, o el juicio del gran trono blanco. ¿Estamos? ¿Ya? Ok, del que será dejado y el que será tomado, ya. Mira,
Mira miremos el dibujo donde dice reino milenial, ¿ya? El reino milenial es un tiempo preparado para Israel, pero también para el resto de las naciones, para que se convierta mucha gente. Se van a convertir millones. Va a haber mucha predicación, sobre todo a cargo de los 144.000 judíos que van a estar predicando en ese tiempo. ¿Ya? De esos, algunos van a morir, están los decapitados, ¿sí? Los que conocen algo de la escritura en Apocalipsis, pero otros van a vivir. De hecho, en Mateo dice que ese tiempo se va a cortar para que muchos pasen, ¿sí? Esos que van a pasar vivos, van a salir vivos cuando venga la segunda venida, son creyentes que van a disfrutar de todas las bondades del reino milenial. ¿Dónde estaban? Aquí en la tierra. ¿Dónde van a seguir estando? Aquí en la tierra. Van a ser dejados aquí en la tierra. A eso se refiere el dejados en Lucas. Pero todo aquel que no creyó va a morir. ¿Y dónde va a ir su espíritu? Va a ser tomado para el juicio. ¿Ok? ¿Queda más claro ya, no? Tenemos muy fuerte esa idea de que nosotros vamos a ser tomados para ir a donde el Señor y se nos confunde. No, no está hablando acá de eso. Claro. Y aquí no está hablando del rapto. Exacto. Sí. Eso es. Entonces, en el rapto nosotros vamos a ser tomados. ¿Cómo vamos a ser tomados? ¿En cuerpo? No, espiritualmente hablando. ¿Sí? Y después se nos glorifican los cuerpos. Entonces la idea sigue siendo lo mismo. Vamos a ser tomados pero para bendición. En la tribulación los que van a ser tomados van a ser para maldición. ¿Estamos? Ok. Vamos a preguntarle a los chiquillos, jóvenes, niños, ¿cómo les fue en la escuela dominical? ¡Oh! Súper bien. Qué bueno. Vamos a orar para terminar este tiempo entonces. Gracias, Señor, te damos por tus bondades, por tu palabra que enseña incluso lo que viene, para que nuestros corazones estén apuntando a eso, para que nuestros corazones deseen alabarte y glorificar tu nombre, porque sabemos todas las maravillas que tienes guardadas para nosotros, pero también sabemos del terrible juicio que va a caer en aquellos que no creen. Ayúdanos, Señor, a ser fieles exponentes de tu palabra, no solo en hablar, sino también en vivirla, para que muchos vean a Cristo por medio nuestro. Ayúdanos de tal manera a poner también todos nuestros asuntos primero en ti para glorificar tu nombre y recibir de ti toda tu fidelidad, misericordia, amor y bondad. Todo lo que tú tienes para nosotros. Creemos eso, confiamos en eso y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.